Esta mañana, hermanos, vamos a terminar con nuestra serie que hemos estado llevando a lo largo de estas semanas de antídotos bíblicos para enfrentar la vida diaria. Y hoy vamos a meditar en el primer libro de Crónicas. Vaya buscándolo por ahí, por favor. Primero de Crónicas, capítulo 14. Y vamos a meditar del versículo 8 al versículo 17. Hoy vamos a... ¿Cuántos de ustedes han tenido problemas o tienen problemas? Todos, ¿verdad? Desde los más chiquitos hasta los más grandes, todos los días enfrentamos problemas. Y quiero terminar esta serie, hermanos. Recuerden que hablamos del estrés, hablamos de la tristeza, de la depresión, pero hoy quiero ser también bien práctico y quiero que usted y yo veamos cómo en la palabra del Señor sí nos da consejos para enfrentar o antídotos para enfrentar la vida diaria. Y hoy vamos a terminar con esta predicación que se llama cómo enfrentar un problema de una manera bíblica. Cómo enfrentar un problema de una manera bíblica basado en lo que dice primero de Crónicas, capítulo 14, versículo 8 al 17. ¿Ya lo tiene? Bueno, vamos a leerlo de manera alternada. Yo voy a empezar con el primer versículo, que es el 8. Y usted lee el siguiente. Dice la palabra del Señor así. Dice la palabra del Señor así. Le repito, primera de Crónicas 14, del versículo 8 al 17. Al enterarse los filisteos de que David había sido ungido rey de todo Israel, subieron todos ellos contra él. Pero David lo supo y salió a su encuentro. Ya vieron los filisteos. ¿Ustedes juntos, hermanos? Vieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Así que David consultó a Dios: ¿debo atacar a los filisteos? ¿Los entregarás en mi poder? Atácalos, le respondió el Señor, pues yo los entregaré en tus manos. Fueron pues a Baal-Perasim y allí David los derrotó. Entonces dijo: como brecha producida por las aguas, así Dios ha abierto brechas entre mis enemigos por medio de mí. Por eso a aquel lugar lo llamaron Baal-Perasim. Allí los filisteos abandonaron a sus dioses y estos fueron quemados por orden de David. Los filisteos hicieron una nueva iniciación y se desplegaron por el valle. Dice el versículo 14, así que David volvió a consultar a Dios y él le contestó: no los ataques de frente, sino rodéalos hasta llegar a los árboles de bálsamo y entonces atácalos por la retaguardia. Tan pronto como oigas un ruido como de pasos sobre las copas de los árboles, atácalos, pues eso quiere decir que Dios va al frente de ti para derrotar al ejército filisteo. Así lo hizo David, tal como Dios se lo había ordenado, y derrotaron al ejército filisteo desde Gabaón hasta Geser. Juntos, la fama de David se extendió por todas las regiones y el Señor hizo que todos los pueblos le tuvieran miedo. Amén. Hermanos, esta mañana quiero decirles que, curiosamente, así como todos los seres humanos proyectamos una sombra cuando pasamos frente a la luz, y tal sombra nos acompaña a todo lugar, lo mismo pasa con los problemas. Puede ser que usted y yo no los provoquemos y que sean consecuencia de la envidia, del mal carácter o de la incapacidad de otras personas, porque la realidad es que nosotros no siempre vamos en busca de problemas, pero los problemas siempre llegan y siempre están ahí. Todos podemos tener diferencias en gustos musicales, en gustos de alimentación, pero la humanidad comparte algo, desde el más pequeño hasta el más grande, y esto es el hecho de que vamos a enfrentar tarde que temprano problemas. Ahora bien, el punto de esta predicación no es hacerle a usted saber que todos vamos a pasar por problemas, porque bueno, no necesitamos una predicación para eso, todos sabemos que pasamos por problemas, pero lo que yo sí quiero y que hemos visto en la palabra que juntos analicemos esta mañana es que generalmente cuando usted y yo enfrentamos un problema tenemos distintas reacciones hacia él. Algunos buscan evitarlo, otros más buscan enfrentarlo con sus propios recursos,
Otros más lo buscan enfrentar a su manera, pero la última alternativa en la que pensamos es en volver la mirada a nuestro Dios. Y eso es un tremendo error. ¿Sabe por qué? Bueno, porque es justamente Dios quien nos puede guiar hacia la mejor resolución de cualquier problema que usted y yo podemos enfrentar en nuestra vida. Ahora bien, quiero darle un contexto breve, muy breve de la historia bíblica que acabamos de leer. Póngame atención, mire. Aquí vemos un personaje bíblico famoso que usted y yo conocemos muy bien, David. Para este tiempo que acabamos de leer en la Biblia, que se relata ahí, David tenía muy poquito tiempo de haber ascendido al trono de Israel como su rey. ¿Se acuerda a quién estaba sucediendo David? Saúl. A Saúl. Ahí lo podemos encontrar en el capítulo 11 de ahí de Primero de Crónicas, vemos cómo David es nombrado rey. Entonces aquí vemos una de las primeras problemáticas que David, como nuevo rey de Israel, tenía que enfrentar. Una guerra contra sus acérrimos enemigos, contra los filisteos. Y no me quiero concentrar mucho aquí, pero déjeme decirle que los filisteos representaban un serio problema para la estabilidad del reino de David. E históricamente, si usted lee la Biblia, desde los primeros problemas que tuvieron el pueblo de Dios fue contra los filisteos. Históricamente había sido de los pueblos más duros contra los que los israelitas se habían enfrentado. Aquí entonces vemos en la Biblia un panorama difícil para David. Sus primeros días de reinado comienzan y se tiene que enfrentar a un problema. O sea, David llegó al reino y no fue flores, no fueron cosas bonitas, no. Lo primero que tenía que enfrentarse era una guerra. Y ¿sabe? Así nos sucede a usted y a mí. Porque pareciese que los problemas nunca acaban, hermanos. Y que al contrario, día a día resolvemos un problema y ya salió otro. Resolvemos ese problema y ya salieron otros dos. Los problemas siempre van a estar. Las dificultades siempre las vamos a enfrentar. Pero déjeme decirle esta mañana que la palabra de Dios nos quiere enseñar que no importa qué circunstancias o cuáles sean esas circunstancias, no importa que sean adversas, el buen Dios en el que usted y yo creemos nos asegura enfrentar los problemas llevándonos a triunfar sobre los mismos. Entonces esta mañana, en base a lo que hemos leído, quiero que usted y yo exploremos y meditemos en 4 principios bíblicos que si los ponemos en práctica nos va a permitir obtener excelentes resultados en la meta de derribar cualquier problema que salga a nuestro paso en el día a día. Y vámonos al primer principio. Y esto lo encontramos en el versículo 8 y 9. Este primer principio, mi querido oyente, mi querido hermano, es que usted y yo debemos de hacerle frente a los problemas, pero con prudencia. Hacerle frente a los problemas con prudencia. Mire, regresamos a la historia bíblica. Hasta ahí. En el versículo 8, la Biblia nos enseña que cuando los filisteos se enteraron de que David había sido ungido como rey de todo Israel, movilizan todas sus fuerzas para capturar a David. Ahora, ¿por qué hicieron esto, queridos hermanos? Bueno, los filisteos hicieron esto porque querían arruinar el inicio del reinado de David. Y sabe, querido oyente, así pasa con los problemas que usted y yo enfrentamos. La mayoría de los problemas se van a aparecer en nuestro camino con el propósito de arruinar etapas en nuestra vida. Una vez, ahorita se me vino a la mente esta historia y vale la pena comentarla. Creo que ya la he comentado. Cuando estábamos recién casados, mi esposa y yo, era nuestro primer año de casados. Y ella se había esmerado en hacer ahí a la orilla de la playa, ahí en Veracruz, ¿qué era? Desayuno, comida, no me acuerdo qué era. Cena. Era una cena. Pero por un problema vial que se presentó y que no fui yo suficientemente sabio como para poder atenderlo, ese problema se metió y ya estaba arruinando esa hermosa etapa y ese hermoso momento de nuestra vida. Y viendo esto a la mente, hermanos, porque eso es lo que hacen los problemas. Los problemas aparecen para arruinar etapas de nuestra vida, pero sabe, de nosotros depende cómo vamos a enfrentar ese problema.
ya sea huyendo, como en ocasiones lo hemos hecho, o en otros casos, enfrentándolos, encarando el problema. Pero no debemos de enfrentarlo como coloquialmente se dice, queridos hermanos, a lo loco, sino con prudencia. Más adelante vamos a aprender en el segundo principio y voy a abundar más en este asunto. Pero mire, primero que nada veamos cómo la palabra de Dios nos sigue enseñando que cuando David se entera de esto, David sale al encuentro del ejército enemigo. Esto es que David enfrenta el problema, pero fíjese, David no hizo nada sin antes consultarlo con Dios. Y eso, querido amado oyente, es ser prudente. En términos generales, la palabra prudencia es una actitud de sensatez, de cautela y de buen juicio que antecede a una acción o a la toma de una decisión frente a un problema, a fin de evaluar correctamente los riesgos y elegir las mejores opciones disponibles. Eso es ser prudente. A las personas que exhiben este tipo de conducta se les llama personas prudentes, y a quienes demuestran todo lo contrario, o sea, a quienes actúan sin pensar en las consecuencias, se les denomina imprudentes. Quienes son prudentes son aquellos que evalúan los peligros y las consecuencias antes de actuar y que por lo tanto pueden evadir los riesgos innecesarios. Bien, regresamos a esta historia bíblica. ¿Por qué le comento todo esto? Cuando regresamos usted y yo al relato bíblico nos encontramos con David. Ahora, déjeme decirle que para este tiempo, cuando David ya era el rey de Israel, David tenía una amplia y vasta experiencia militar. Si usted regresa al primero y segundo libro de Samuel, usted se va a dar cuenta que David era un hombre de guerra. David no solamente había peleado contra los filisteos, David ya también había peleado contra los amalecitas, contra Moab, contra Edom, contra los jebuseos. David tenía una amplia experiencia militar. David había sido probado en batalla. David había vencido anteriormente a un gigante y por lo menos ya había vencido con anterioridad, por lo menos 2 veces, al mismo ejército filisteo. ¿Por qué le digo esto, hermanos? Porque para David hubiese sido bien fácil aventarse y decir, pues ya los he vencido, soy un hombre en batalla, tengo a mi alrededor muchos generales que saben de batalla, de guerra, vámonos, sin consultarle al Señor. Yo me lanzo a resolver el problema que tengo enfrente porque tengo la experiencia. En ese acto de confianza, David pudo haberse lanzado a atacar el ejército filisteo, confiando en su experiencia ya adquirida en batallas anteriores. Pero ¿hizo esto, hermanos? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo David? Deja toda su experiencia de lado, es prudente, espera, hace frente a la guerra, pero no decide atacar inmediatamente, sino que va a consultarlo con Dios. Y esto nos enseña, hermanos, que cuando usted y yo tengamos un problema, sí debemos de encararlo, debemos de hacerle frente, pero no debemos de resolverlo impulsivamente, hermanos, sino con prudencia, analizando cada uno de los escenarios posibles y no confiando en su propia experiencia, sino confiando única y exclusivamente en lo que Dios nos dicta. Y esto precisamente, queridos hermanos, nos lleva al segundo principio que encontramos en el versículo 10. Y este segundo principio es que usted y yo debemos de entregar los problemas en las manos de Dios. Entregar los problemas en las manos de Dios. A mí me gusta mucho lo que David hizo, me enseña mucho lo que David hizo, porque fíjese cómo dice el versículo 10. Alguien que me lea el versículo 10 ahí, no lo pierdan, para que usted también no se me duerma y participe. ¿Cómo dice el versículo 10? Así que David consultó a Dios: ¿debo atacar a los filisteos? ¿Los entregarás en mi poder? Atácalos, le respondió el Señor, pues yo los entregaré en tus manos. Gracias, hermana. Amén. ¿Se acuerda lo que David era ya un experto general, hermanos? ¿Y qué le dice al Señor? ¿Debo qué? Atacar. David consultó a Dios, hermanos. Eso es maravilloso. David le pregunta a Dios, porque David consulta no a sus generales, no a sus consejeros, porque David también tenía consejeros militares. No, David se va y consulta al
Señor. Y lo hace antes de siquiera intentar resolver el problema. No consulta a sus galardonados oficiales, capitanes, generales y demás personalidades de su ejército. No se va a consultar al compadre, a la comadre, al vecino, a la vecina. No, va con Dios y le dice: Señor, debo de atacar. David ni siquiera confió en su amplia experiencia militar, sino que puso en manos de Dios la batalla inminente a la cual se iba a enfrentar. Y esa es una enseñanza tremenda para usted y para mí, porque cualquier decisión que usted y yo vayamos a tomar para enfrentar los problemas que tengamos enfrente, primero que nada es necesario ponerla en las manos de Dios. Él debe de ser nuestro mayor orientador en cualquier situación problemática a la cual usted y yo nos enfrentemos. Como le decía, no se trata de ir con los compadres, con la comadre, con el brujo del pueblo, ni buscar en los astros o en el horóscopo, nada de eso sirve. Nuestros problemas empiezan a resolver cuando usted y yo decidimos quitar de nosotros esas falsas ideas de sabiduría que el mundo nos quiere mostrar, pensando también que nosotros tenemos la capacidad o la experiencia para resolver un problema. Y entonces decidimos ser como David y poner el problema en las manos de Dios, porque eso sí nos hace sabios. ¿Quién mejor que el gran yo soy? ¿Quién mejor que el creador del cielo y el universo para ayudarnos a resolver nuestros problemas? Mire, el Dios que la Biblia nos enseña, que nosotros predicamos, es un Dios que tiene un poder ilimitado. Y ese poder ilimitado es el que obra a favor de nuestros intereses cuando usted y yo nos sometemos y ponemos nuestros problemas en sus manos. Y mire, insisto aquí, David no era cualquier rey humanamente hablando. David se había forjado desde su niñez como pastor de ovejas. Si vamos a 1 de Samuel 17:36, ahí vemos que desde chiquillo David ya batallaba contra osos y leones. David había sido capaz de confiar en Dios y había vencido a un gigante llamado Goliat de más de 3,5 metros con solamente una piedrecita de río. David había comandado al ejército del anterior rey Saúl, llevándolo a grandes victorias. O sea, queridos oyentes, David era un hombre de guerra, tenía muchísima experiencia, ya se lo dije. Se pudo haber aventurado humanamente a una nueva batalla confiando en sí mismo y buscando resolver el problema que eran los filisteos con sus propias fuerzas. ¿No le ha pasado a usted así? Que muchas veces enfrenta un problema y dice: no, yo ya me la sé, ya sé cómo lo voy a resolver. Y se lanza a resolver el problema y ¿qué pasa? Se agranda el problema. Dice: ¿para qué? ¿Para qué? Porque precisamente así es como la Biblia quiere que usted y yo resolvamos los problemas. ¿Cómo? Siendo prudentes, entregándole a Dios toda situación que robe nuestra paz. Yo le llamo a esto declararnos incompetentes. Señor, yo no puedo con esto. Aquí está, te entrego mi problema. Esa es una gran prueba de humildad delante de Dios. Por eso, hermano, mi invitación esta mañana, querido oyente, es que usted le entregue sus problemas a Dios. No se aventure a luchar en contra de ellos sin antes ponerlos en manos del Señor. Porque solamente Dios es quien nos muestra qué debemos de hacer cada situación. Y vamos avanzando, vamos al principio número 3, y esto lo encontramos en el versículo 11, que es lo que es algo de lo que decían nuestras hermanas. Este principio, mis queridos hermanos, es que usted y yo debemos de accionarnos reconociendo a Dios siempre. No se trata de que nos quedemos quietos sin hacer nada, pero mire lo que nos enseña la palabra. Mire, David ya había sido prudente, ya había puesto el problema en manos de Dios y ya había recibido la promesa de victoria. ¿Y qué hace entonces David? Bueno, hace lo que le corresponde, pone en marcha su ejército y comienza la batalla en un lugar, ahí la Biblia nos dice que se llama Valperasim. Y esto nos enseña que David tomó acción, se encamina a enfrentar el problema. Y en este punto ya David sabía que iba a ganar, porque Dios ya le había dicho eso. Pero no por eso David deja de luchar. No se cruza de brazos, no se queda sentado. Así es. Mire, Dios ha puesto carácter en su vida y usted y yo debemos de usar ese carácter para enfrentar los problemas, confiando en que Dios ya nos ha dado una respuesta favorable. Aunque escúcheme bien, esto no significa que por ser una respuesta favorable para Dios, significa que va a ser una respuesta favorable para nosotros. Porque Dios siempre responde. En este caso, Dios le había prometido a David que él iba a vencer a la nación filistea, y así fue. Dios es fiel, fue fiel con David y siempre será fiel, porque no hay problema que persista ante el gran poder de nuestro Dios, y esto es maravilloso. David lo sabía,
Y da fe de eso, porque una vez que vence al ejército filisteo, una vez que vence al problema, David hace un alto y dice: como se abren las brechas en el agua, así Dios ha abierto brechas entre mí y mis enemigos. Otra versión de este mismo versículo 11 dice: Dios lo hizo, exclamó David. Me utilizó para irrumpir en medio de mis enemigos como una violenta inundación. Amados hermanos, amado oyente, al igual que David, usted y yo debemos de reconocer en toda victoria que tengamos, en todo problema resuelto que tengamos, debemos de reconocer a nuestro amoroso Padre Celestial, porque Él es el que nos ha dado la victoria. Mire, David definitivamente era muy capaz, pero la victoria no radicó en su capacidad, en su inteligencia o en su aptitud. La victoria de David radicó en que fue prudente, en que obedeció y que puso la batalla en manos de Dios, en que actuó, pero nunca se olvidó que el triunfo era por y de Dios. Cuando usted enfrente un problema y esté en medio de eso, diga: ay, Señor, ya se está resolviendo, pero no es por mí. Gracias a Dios porque es por ti. Gracias a Dios porque no es por mi sabiduría, sino es porque tú estás actuando. Usted tenga la seguridad que toda estrategia del enemigo, todo problema que se presente en su vida va a caer a tierra, porque quien pelea por nosotros es el Señor. Ya estamos por terminar, hermanos. Vamos al último principio que la palabra nos enseña en esta porción bíblica. Específicamente del versículo 13 al 16. Este también está bien interesante, este principio. Miren, lo que decía la hermana, no solamente se trata de ser prudentes, sino se trata de que usted y yo obedezcamos las instrucciones dadas por Dios. Por favor, alguien que me lea el inicio del versículo 13. Los filisteos hicieron una nueva incursión y se desplegaron por el mar. Gracias. Fíjese cómo dice ahí: los filisteos volvieron. Los filisteos buscaron revancha. ¿Le parece conocido? ¿Cómo hay problemas que de repente parece que ya se fueron y qué pasa? Ahí vienen de nuevo. Y sabe, querido oyente, esto sucede porque los problemas van a estar ahí, pero usted y yo siempre tendremos a un Dios peleando nuestras batallas. Y esto es maravilloso. Mire, usted y yo cuando venimos a este lugar venimos a aprender, pero más que nada venimos porque venimos a adorar a un Dios que está vivo y que está pendiente de nosotros y que nunca nos va a dejar solos. Y entonces regresamos a la historia bíblica y vemos cómo de nuevo los filisteos vienen por segunda vez. ¿Y qué hace David? ¿Cómo responde el rey? Mira el versículo 14. ¿Qué hace de nueva cuenta David? Volvió a consultar a Dios. Oye, hermano, pero ya los había vencido. Ya les había ganado. Para David hubiera sido muy fácil aplicar la misma fórmula que Dios ya le había dado. A veces así le hacemos. Lo que yo le decía, ya me la sé, ¿no? Ya David los había vencido con anterioridad. Para David hubiera sido muy fácil ocupar la misma fórmula que había ocupado antes. A veces así queremos resolver los problemas, haciendo lo mismo de siempre o lo que ya hicimos antes. Pero ¿qué cree? Todo problema es distinto. Y aun cuando ya lo hayamos enfrentado, ese mismo problema, ese problema no se va a superar con la misma fórmula una y otra vez. Entonces, ¿qué hace David? Vuelve a recurrir al Señor. Le vuelve a decir: Señor, aquí estoy. Ahí vienen de nuevo esos filisteos. ¿Qué hago? Fíjese el corazón de David. No por nada es llamado un hombre conforme al corazón del Señor. ¡Cuánta humildad! Ya los había vencido una vez y en la segunda vez le vuelve a pedir al Señor cómo tiene que actuar. Pero nuestro Señor, como es fiel a su esencia, le responde y bien claro le dice: mira, no los ataques de frente. Ahora rodéalos hasta llegar a los árboles de bálsamo y entonces atácalos por la retaguardia. Tan pronto como tú oigas un ruido como de paso sobre las copas de los árboles, atácalos. Pues eso quiere decir que Dios va a ir al frente de ti para derrotar al ejército filisteo. Y mire, escúchame bien aquí. Dios siempre nos va a guiar para resolver nuestros problemas. Usted no dude de eso. Sea el problema que sea, el Señor nos va a decir cómo se debe de resolver. Pero la dificultad, el problema,
donde coloquialmente decimos, donde la puerca tuerce el rabo, es no en que Dios sí responde o no, eso ya lo sabemos, ya vimos que Dios sí responde. El problema radica en que muchas veces nosotros no vemos la respuesta a nuestros problemas en nuestras vidas porque no nos gusta lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. Y amado oyente, sin obediencia no hay victoria. No olvide usted esto. Mire, en ocasiones para superar los problemas que enfrentamos, Dios nos está diciendo que tenemos que dejar de hacer cosas que son nocivas para nosotros. Tenemos que dejar de frecuentar amistades que no traen nada bueno para nosotros. Tenemos que tomar decisiones tajantes que nos permitan superar nuestros problemas. Pero como no nos gusta la instrucción que Dios nos está dando, no lo hacemos. Y olvidamos que Dios utiliza muchas formas para asegurarnos las victorias. Victorias que no llegan a los problemas, que no llegan a la vida de nosotros, porque no obedecemos las instrucciones dadas por Dios. Mire, yo tengo un problema y lo reconozco. Cuando yo me enfermo, me cuesta muchísimo trabajo seguir el tratamiento al pie de la letra. Mi esposa es testigo de eso y me regaña mucho por eso. Si el doctor me dice que me tengo que tomar una pastilla 10 días, yo me la tomo 1, 2, 3, 4 días a lo máximo. ¿Qué pasa? Me empiezo a sentir mejor. El problema de la enfermedad empieza a bajar. ¿Pero ha desaparecido? No. Ahí está. El tratamiento fue claro, 10 días, pero como yo ya me siento mejor, lo interrumpo en el 4.º día. ¿Mi problema de salud se va a solucionar? No. Ahí más o menos fue un paliativo, pero no se ha solucionado. Ahora, ¿qué falló? ¿El tratamiento? No. ¿Falló el doctor? No. Fallé yo. Fallé yo porque no seguí las instrucciones al pie de la letra. Querido oyente, lléveselo en su mente. Dios nunca falla. Cuando Dios promete, Dios cumple. Cuando Dios dice que nos va a ayudar, Él nos va a ayudar. Pero el problema es que nosotros fallamos al cumplir con lo que Dios demanda de nosotros. Regrese al texto bíblico ahí. Imagínese a David. Ya David había escuchado las instrucciones de Dios. Entonces ya está listo, ya está agazapado con todo su ejército. Está esperando que se escuchen esos pasos en las copas de los árboles. Pero en un arranque de confianza, de soberbia, dice David, ahora es cuando, hay oportunidad. Aquí los voy a atacar. No importa que no se hayan escuchado los pasos, yo tengo experiencia, los voy a atacar. Imagínense que David desobedezca la instrucción y ataca antes de tiempo. ¿Usted cree que David hubiese triunfado? No, hay ejemplos bíblicos claros que cuando el pueblo desobedece a Dios, no hay victoria. Claro que no hubiera triunfado porque estaba desobedeciendo a Dios. Querido amigo, querido hermano, así nos pasa muchas veces. A usted y a mí nos gana el yo quiero, el yo puedo y nos lanzamos a querer resolver un problema sin seguir la instrucción de Dios al pie de la letra. Porque así es, se tiene que seguir al pie de la letra. Porque si lo seguimos al pie de la letra, hay victoria. Pero si no lo seguimos así, ¿cuál es el resultado? Derrota, frustración, tristeza, enojo. Culpamos a Dios cuando en realidad la culpa ha sido de nosotros por no seguir lo que Dios ya nos ha dicho. Por eso, querido oyente, es necesario y necesitamos creer y movernos sobre la guía que Dios nos traza para vencer los problemas. Mire cómo dice el versículo 16, así lo hizo David, tal como Dios lo había ordenado, al pie de la letra, sin ponerle ni quitarle nada, y David tuvo la victoria. Ahora usted dirá, ¿cómo sé lo que Dios quiere que haga? ¿Cómo responder? Bueno, aquí está la instrucción, hermanos. Aquí está el manual, aquí en la palabra del Señor, no hay nada más. Todo está bien claro aquí. Y más aún el Señor ha puesto pastores, ha puesto maestros, ha puesto hermanos maduros en Cristo que puedan orientarnos. Y por si fuera poco, tenemos un canal de comunicación abierto, directo con Dios llamado oración. Todo problema, escúchame bien, todo problema tiene solución cuando con Dios existe comunicación. David lo hizo. Cuando lo ponemos ahí primero. Exactamente, David lo hizo y el resultado lo vemos en el versículo 16 y 17, victoria absoluta. No solamente les había ganado a los filisteos, sino que la fama de David llegó a tantos lugares que los otros imperios, que los otros gobiernos, los otros reinos tenían miedo siquiera de ir a hacerle guerra, porque sabían que iban a perder, porque sabían que Dios estaba con David. Hermanos, cuando nosotros
empezamos a resolver los problemas poniendo a Dios en primer lugar y obedeciendo, hermanos, los problemas van a seguir apareciendo, pero vamos a tener la victoria en el nombre de nuestro Señor. Termino con esto, hermanos. ¿Hasta cuándo vamos a seguir luchando contra nuestros problemas con nuestras propias fuerzas, con nuestro propio conocimiento, con nuestra propia capacidad? No se vaya esta mañana como usted llegó. Deje que Cristo lo guíe, lo ayude, sea quien dirija su vida. Ponga ese problema que trae en las manos de Dios, porque Dios es el único que puede resolverlo de una vez y para siempre. Mire, el rey David comprendió que luchando en sus fuerzas no podría vencer a los filisteos, el pueblo enemigo. Era un gran problema al inicio de su reinado. Entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, hace frente al problema con prudencia, entrega el problema a las manos de Dios, se acciona reconociendo a Dios y obedece las instrucciones dadas por Dios. Y es entonces que un problema de más de 350 años, que es lo que llevaba el conflicto entre los filisteos y el pueblo de Israel, llega a un final, al menos en el tiempo de David. David entiende que solamente poniendo el problema en manos del Señor sería como habría una victoria inigualable. Igual ocurre con nuestras vidas, hermanos. Dios no desea que usted y yo sigamos luchando solos. Él desea ayudarnos. Sin embargo, asegurar la victoria implica que usted y yo desarrollemos una confianza y una fe plena en Él y en su poder ilimitado y no confiemos más en nuestras propias capacidades. Recuerde que Dios es nuestro poderoso capitán. Que Dios nos ayude, queridos oyentes, a enfrentar los problemas de una manera bíblica. Oremos. Gracias, Señor, te damos por esta mañana. Gracias te doy, Señor, porque este día tú nos enseñas, Señor, a no parecernos a nadie más que a ti, Señor. Y también a los personajes bíblicos que tú nos has puesto, Señor. En este caso, ayúdanos a parecernos a David, Señor, en esta toma de decisiones, Señor, a poder poner y enfrentar los problemas, Señor, con prudencia, Señor. Danos sabiduría para enfrentarlos. Todos los que estamos aquí tenemos distintos problemas, Señor. Tal vez sea un problema en casa, con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros papás, con nuestros vecinos, Señor, con nuestros hijos. Tal vez tengamos un problema financiero. Sea cual sea el problema, Señor, danos la sabiduría para enfrentarlo con prudencia, Señor. Pero también danos la humildad para entregártelo, Señor, para ponerlos en tus manos, porque sabemos que no hay mejor lugar que ponerlo en tus manos, Señor. Y también danos la voluntad, Señor, para accionarnos y para hacerle frente a ese problema, Señor, para buscar resolverlo y en medio de esa resolución, Señor, darte la honra y gloria y darte el lugar que tú te mereces, Señor. Y finalmente, Señor, ayúdanos, Padre. Ayúdanos para que tu Espíritu Santo tome control de nosotros, Señor. Nuestra carne venga menos y podamos, Señor, obedecer tus instrucciones, Señor. No, Padre, saltándonos pasos, no dejando de lado uno u otro paso, Señor, sino obedeciendo tus instrucciones al pie de la letra, Señor. Porque solamente así, Señor, tendremos la garantía que podremos vencer a los problemas que enfrentamos día a día. Bendice a los hermanos que están aquí, Señor. Bendice a cada uno de quien oyere este mensaje más adelante, Señor. Y Padre, te pedimos que tú estés con nosotros siempre, Señor. Gracias te damos por este tiempo y todo esto te lo entregamos en el nombre precioso de tu Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor los bendiga y los